Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 9 de septiembre del año 2018. Aprovecho y felicito, aunque un poco tarde, a mi hermana Luisina Miñoso, quien estuvo de cumpleaños el día 6 de los Corrientes. Hoy, un programa sumamente interesante. Vamos a tratar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el artículo transitorio que dice quien lo sometió que le ponía un torniquete solamente a la persona del presidente de la República. También hablaremos sobre Amarante Baret y lo que ha pedido al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en la persona de Leonel Fernández y analizaremos lo que ha pasado políticamente en torno a Lucía Medina. Yomaira, pon las mochilas que aparecieron con el logo de su fundación. Todo esto y una interesante entrevista con Liz Mieses, quien es la secretaria de Enlace con la Sociedad Civil del Partido Revolucionario Moderno, son el contenido de hoy en Precisando. Todo esto después de la pausa. Bien amigos, continuamos en Precisando. Miren, esta semana ha sido una semana cargada de decisiones importantes, sobre todo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El fallo más esperado, el fallo más controversial, lo emitió el Constitucional acerca del recurso que había depositado un ciudadano abogado reformista de nombre Fredesmindo, quien entendía que el artículo del transitorio de la Constitución de la República que dice que el presidente de turno no puede presentarse a una reelección era un artículo violatorio de los derechos fundamentales del licenciado Danilo Medina. Aquí hay varios elementos a analizar. Lo primero, que ya eso de que si era o no una violación de los derechos fundamentales había sido emitido en órganos internacionales por el señor Almagro, cuando dijo que el no poder presentarse a una reelección de una constitución de un país no violaba ningún derecho fundamental. A raíz de eso, este señor Floremido del Partido Reformista, que se dice fue enviado allí por Modesto Guzmán, emite un auto en el Tribunal Constitucional donde buscaba eliminar el transitorio de la Constitución de la República. A raíz de esa opinión de Almagro, el ciudadano retira del Constitucional su pedido, pero ¿qué pasa? Ya el Constitucional estaba obligado a emitir una opinión y de hecho así lo hizo. Declaró inadmisible el hecho de que se pretendiera entender que la Constitución era inconstitucional, porque de entrada le hubiese fallado en contra, hubiese quedado en tela de juicio la tarea, la labor de todo el órgano constitucional en la República Dominicana, sobre todo del Congreso. Yo creo que este fallo, más que analizarlo como una victoria o una derrota para uno u otro de los sectores del Partido de la Liberación Dominicana, debe de analizarse en aras de ver cómo gana la institucionalidad en la República Dominicana cuando se fortalece y se dice, no, un momentico, yo creo que ya está bueno de querer desconocer nuestra Constitución, que yo he dicho sobre todo en ese artículo que aquellos que pretenden enarbolar la idea de que se le están violentando derechos fundamentales al presidente Medina, que es el único ciudadano y demás, bueno, yo creo que aquí entran varios argumentos, sobre todo el argumento de que fue el mismo presidente de la República quien propone, a raíz de su postulación para el 2016, quien propone este artículo. Entonces,
Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es un trabajo más de seguir fortaleciendo nuestras instituciones, de seguir fortaleciendo el Tribunal Constitucional y de que nuestra Constitución sea más valorada, sea más ponderada y que no se relaje tanto. Yo estoy claro que ya por la vía constitucional, es decir, por el Tribunal Constitucional, no hay posibilidades de habilitar al presidente de la República. Yo creo que ya por esa vía se cerró, porque recuerden que el fallo del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral son fallos no apelables y son sentencias definitivas. Entonces, ahora solo queda a los que tienen la idea, la intención, el propósito de irse a una reelección, solamente le queda la vía de la reforma constitucional en el Congreso Nacional, que sin dudas es una vía mucho más difícil, por lo que conllevaría, y que yo creo deben tratar los colaboradores del presidente de permitir que éste termine su mandato de manera correcta y en paz. De manera que ojalá nuestra Constitución se valore un poquito más. Miren, esta semana también fue matizada por el anuncio del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien anunció la suspensión de la convocatoria que había para el lunes pasado del comité político y que se fijó casualmente para mañana lunes. Esta suspensión trajo consigo una cantidad de rumores, una cantidad de conclusiones, sobre todo por parte del licenciado Carlos Amarante Barret, quien es precandidato o aspirante a la candidatura del PLD hacia la presidencia de la República. Amarante llegó hasta el punto de querer insinuar públicamente en su afán de debatir con Leonel Fernández, y que hago un paréntesis, políticamente no es malo, porque él quiere igualarse al que más posibilidades tiene de ese partido de ser candidato. Llegó hasta el punto de insinuar que esa reunión se había suspendido porque el presidente Fernández estaba fuera del país. Resulta que a raíz de esas insinuaciones, el presidente Fernández, y esto lo tenemos de buena fuente, se vio obligado a comunicarse con el secretario general Reinaldo Pared Pérez y pedirle que aclarara que él estaba en toda la disposición de ir a esa reunión y que no fue por él que se suspendió, sino por la ausencia de otros compañeros. Y que si no lo hacía Reinaldo Pared, él se iba a ver en la obligación de responder a el señor Amarante Barret y al pueblo, que podía dejar entredicho y como confuso de que fue por Leonel Fernández que se suspendió esa reunión. A tal punto llegó esta discusión que Amarante Barret pidió licencia a Leonel Fernández. Y yo creo que Amarante Barret no se ha dado cuenta que él le está haciendo un daño al Partido de la Liberación Dominicana con este deseo de polemizar e incluso de insinuar cosas negativas de Leonel Fernández. Él está rodeado de una serie de comunicadores que se beneficiaron en el gobierno de Leonel, pero que ahora son altamente contrarios al presidente Fernández y estarán en su derecho. Ahora, yo creo que la política hay que hacerla con otro nivel, hay que hacerla con otra altura. Y en eso el licenciado Amarante Barret ha perdido el norte, ha perdido la óptica. Yo diría que yo no sé si en su afán de marcar en las encuestas, si en su afán de salir en los números que marcan y que te dicen si usted está bien o está mal, él ha decidido emprenderla contra el doctor Leonel Fernández. Y le digo algo, los números que manejamos nos indican a nosotros que el licenciado Carlos Amarante Barret no llega al 2% dentro del Partido de la Liberación Dominicana.
Y eso indica que está por debajo de Reinaldo, que está por debajo de Francisco Domínguez Brito y por ende está por debajo de Leonel Fernández y se está viendo obligado a pedir este tipo de cosas, como llegar al punto de que el presidente de su partido tome alguna licencia. Y yo me pregunto, ¿qué beneficio puede tener ser presidente del PLD o no? ¿Qué recursos maneja Leonel Fernández? ¿Dice la ley que Leonel Fernández tiene que tomar licencia? Y lo digo porque uno de los ejemplos que pone Amarante Barrett es que él renunció. Claro, usted renunció de un ministerio, pero usted renunció de un ministerio después de haber hecho todo y cuanto pudo para sacar a su hijo diputado y a otros legisladores diputados que por casualidad andan todos con ustedes. Entonces yo creo que aquí la forma de hacer política hay que cambiarla. La forma de hacer política hay que llevarla a otro nivel y eso es lo contrario a lo que viene haciendo Carlos Amarante Barrett. Un hombre que en su momento tendrá que responder algunos cuestionamientos, no es a mí que me corresponde hacerlo, pero que se dice que él utilizó su influencia como funcionario para lograr que su hijo, sin experiencia política, fuese el diputado número 2 más votado del país. Vamos a ver. Miren, finalmente, esta semana se vio matizada por el escándalo que ocasionaron unas mochilas que aparecieron con el logo de una fundación a nombre de la diputada Lucía Medina. Y yo quiero ser lo más objetivo en este tema. Sin justificar a Lucía, esto es una práctica que debemos de descontinuar en la República Dominicana. Y la debemos de descontinuar porque ya está bueno que a la sociedad dominicana se le siga cogiendo de tontos. A sinceridad, a mí no me importa quién se moleste o no con este tema, pero yo creo que Lucía Medina reaccionó tarde, permitió que esto corriera como no debió y hoy es la responsable, ella y su equipo, de que no ella, sino que la credibilidad del presidente de la República esté entredicho en algunos sectores de la sociedad. Es imperdonable lo que hacen muchas veces familiares de funcionarios en la República Dominicana sin medir las consecuencias. Y digo en la República Dominicana porque para ello solamente hay que tomar ejemplos. ¿Qué pasó con Antonio Guzmán? ¿Qué ha pasado con Danilo Medina? ¿Qué ha pasado con otros funcionarios? Pero si queremos hacer un ejercicio en la región, ¿qué pasó en Panamá? ¿Qué pasó en Haití? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué pasó con Ollanta Humala? Es decir, ¿qué pasó con Bachelet en Chile? Todos se vieron involucrados en escándalos desagradables gracias a familiares cercanos envueltos en los mismos, que se aprovechan de la influencia, que se aprovechan del poder que tienen y miren lo que pasa. Un absurdo, las declaraciones del director de INAVIE, un absurdo total a raíz de una investigación que correctamente el arquitecto Navarro manda a realizar. Bueno, este se destapa diciendo a los 2 minutos como que era un problema del suplidor, pero resulta que aparentemente no se pusieron muy de acuerdo y el suplidor da otra versión totalmente diferente a la que da René Jaques, director del INAVIE. Este es un escándalo que debió llevarse unas cuantas cabezas y no hablo de Andrés Navarro. ¿Y saben por qué no hablo de Andrés Navarro? Porque esas son direcciones que tienen autonomía para las adquisiciones y las donaciones de este tipo de materiales escolares comprados con los recursos del Estado Dominicano, con los impuestos suyos y con los impuestos míos. La rueda de prensa del suplidor, un sacrificio que cualquiera lo coge. Y esta posición que estoy expresando, la he expresado en privado y la he expresado en público. Yo creo que hubiese salido mejor parada Lucía Yomaira Medina si le hubiese pedido excusa a la sociedad y le atribuye eso a otra cosa. ¿Por qué?
porque ya está bueno de que se siga abusando de la cercanía, de la hermandad, del enllavismo con sectores de poder en la República Dominicana. Y ustedes saben mi inclinación política, pero eso no me lleva a mí a desconocer cuando algo está mal hecho, cuando algo es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el fondo eso afecta a toda la República Dominicana. Porque en el fondo eso va a afectar a mis hijos, va a afectar a los suyos. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Con esto no estoy diciendo que este gobierno es malo, que el otro ha sido peor, no. Con esto estoy diciendo que tendrá que llegar el momento de que la forma de hacer política se cambie en la República Dominicana. Y que lamentablemente yo en lo particular, esa versión de Lucía Medina no la creo. Porque al principio se dijo, un grupo de comunicadores que responden a ella, que eso era acción de Félix Bautista. Pues ahora Félix Bautista queda limpio, porque si ella misma reconoce que compró las mochilas, bueno, ¿por qué entonces se fue tan torpe y se adquirieron las mochilas del mismo color, en el mismo suplidor de presidente de Textileros con Danilo y con las mismas características? Y yo creo que el pueblo no es tan tonto. Se cometió un error que ojalá no haya sido una práctica durante todos estos años, que hoy está pagando no Lucía Medina, sino el gobierno del presidente Danilo Medina. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Liz Mieses. Ella es secretaria del enlace de la sociedad civil en el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, un cargo largo. Con ella vamos a hablar de todos estos temas de política, de sus inicios en la política y mucho más. Todo esto después de la pausa. Con nosotros Liz Mieses, secretaria de enlace con la sociedad civil del Partido Revolucionario Moderno. Me lo aprendí. Con ella vamos a hablar temas importantes este domingo. Liz, buenos días, gracias por estar con nosotros. Luis, muchísimas gracias a ti por la invitación y felicitarte por el espacio. Bueno, esto es de ustedes. Úsenlo, úsenlo. No me diga eso. Liz, vamos a iniciar. Tú, una muchacha joven, una muchacha que viene del sector privado. ¿Qué te motiva a entrar en política? Mira, tú sabes que yo me reí mucho en días anteriores porque me reuní con una persona que me hizo la misma pregunta y me dice que a ti te picó el bicho de la política. Y le dije, ¿cómo así el bicho? No, realmente yo tengo 2 años con la fundación. Tengo una fundación que se llama... ¿Usted usa parche, no? ¿Cómo parche? Como lo de la mochila, no, ¿no? pero por Okay. favor, ahorita tocamos ese tema. Yo tengo una fundación que se llama Inspire RD, la cual tengo ya 2 años haciendo un trabajo comunitario en ella. Y la realidad es que a base de ese trabajo comunitario se me ha despertado un poquito lo que es la vida política, porque uno puede tener no una ni dos, sino muchísimas fundaciones, pero el cambio hay que hacerlo a nivel gubernamental. Entonces, por eso entiendo que nosotros tenemos que participar en política. ¿Y por qué el PRM? Porque el PRM es el único partido que le está dando la oportunidad real a la juventud para poder dar ideas y participar, básicamente. Eres secretaria de enlace con la sociedad civil. Cuéntanos en qué consiste de manera amplia tu trabajo en este momento en el PRM y la sociedad. Bueno, estoy en el Distrito Nacional como secretaria de enlace con la sociedad civil, efectivamente, como tú lo dices. Eso es se podría decir que un puesto que, como tal lo dice, es un enlace. Es tratar de llevar a la sociedad civil a que tenga participación política, a que escuche propuestas y no tanto la participación base, como se dice, de militar, sino de escuchar propuestas y ejercer un voto correcto en el 2020. Y la gente, ¿qué te dice cuando tú te le acercas? Porque estamos a 2 años de las elecciones, pero la verdad que es un trabajo. ¿Qué tú escuchas? ¿Qué tú planteas? ¿Qué te plantean? Yo me estoy enfocando mucho a nivel institucional, como enlace, en lo que es la formación política. No formación como militante, sino a raíz del trabajo con la fundación me he dado cuenta que en lo que es 3º y 4º de bachillerato, nadie se interesa por la materia o por la carrera ciencia política, y eso me dejó una disyuntiva y decir, ¿pero por qué?
Y ahí mismo yo pensé, bueno, es que en mi momento también, cuando yo iba a entrar a la universidad, a mí ni me pasó por la mente entrar en ciencia política. Entonces, eso es algo que uno debería analizarlo el por qué. Y parte de la situación que estamos viviendo es eso, es que la gente no quiere entrar en política, no le interesa como carrera, no le... ¿Por qué la gente le tiene, sobre todo los jóvenes? Bueno, te lo digo de qué manera. Como tú quieras. La política, no la política como su nombre lo dice, sino los artistas políticos que hemos vivido por 20 años, lamentablemente han denigrado mucho lo que es la política. Y la gente, indiscutiblemente ahora, por ejemplo, que yo estoy en política, la mayoría de mi círculo me dice, tú te volviste loca. ¿Qué tú haces metida en política? Pero hay que meterse, Luis, porque para uno poder crear un cambio, uno tiene que participar. ¿Cómo se puede crear cambio, Liz, cuando tú no sabes, no conoces, porque no la has vivido, vamos a ser honestos, la necesidad del de abajo, cuando la actividad política ha sido tan contaminada, sobre todo en la República Dominicana, como bien tú lo expresas? ¿Cómo se pueden hacer esos cambios? Efectivamente, como te dijo, haciendo una conexión directa con la sociedad civil, no con la clase media, sino con las personas que lamentablemente no tuvieron las mismas ventajas que quizá otros tuvieron. Usted es muy activa con esto de Marcha Verde, se le ve muy activa, ¿eso es parte de su trabajo? No, indiscutiblemente. Yo apoyo la Marcha Verde, no soy parte organizacional, pero sí la he apoyado con mi presencia. Yo sé que usted no es parte organizacional, pero usted lleva gente y la veo ahí muy activa. He participado. Creo que eso ha sido un despertar de la ciudadanía dominicana, que busca un cambio, y entiendo que debemos de apoyarla. ¿Tú crees que Marcha Verde, Liz, debe convertirse o debe respaldar de manera pública a un candidato en busca de hacer esos cambios? Marcha Verde como tal, no, porque perdería la esencia del movimiento cívico. Pero sí, esas personas que le están apoyando, sí deben de tomar un candidato como líder, se podría decir, no bajo el nombre de Marcha Verde, sino a nivel personal. ¿Y usted tiene algún nombre que le gustaría que Marcha Verde asuma? No que Marcha Verde asuma, no ponga palabras en mi boca. ¿Usted tiene algún líder que quiera que Marcha Verde asuma? Indiscutiblemente, el único candidato potable que nosotros tenemos al día de hoy, para el 2020, es Luis Abinader. ¿En el PRM? En el PRM y en cualquier otro partido. Usted es de la facción de Luis Abinader. ¿Usted entra al PRM vía Luis Abinader? No, yo soy del PRM como tal, del partido. Sea Luis Miñoso el candidato, sea Liz Mies el candidato, yo soy PRM. Ay, caramba, yo que creía que era algo nuevo, ya ella está contaminada, igual ya todos son PRMistas, pero ella es de Luis. ¿Cómo usted ve la situación interna de su partido? Sumamente interesante, se ha dado. Papá ya se lanzó. Efectivamente, y lo cual eso dinamiza el partido y le da democracia a lo que no están haciendo otro partido. Debería de lanzarse tanto el expresidente como se lanzó Hipólito Mejía y muchísimos otros actores. Que hay un joven, Wellington Arnaud, que viene con una candidatura. ¿Usted lo ve bien también? Eso yo lo escuché y me parece increíble que la juventud esté empoderándose para ese tipo de cosas. ¿Cómo manejarán ustedes, Liz, a propósito de la aprobación de la ley de partidos? ¿Ustedes tienen algún tipo de intención dentro de lo aprobado de que las primarias sean cerradas? Porque la cúpula. Sí. ¿Cómo manejarán ustedes eso? ¿Tú crees que finalmente irán a unas primarias cerradas? Yo entiendo que sí, que el partido va a tener unas primarias cerradas. ¿Por qué ustedes apoyaron las primarias cerradas? ¿Tú en lo particular estabas de acuerdo con la primaria cerrada? Yo particularmente, personalmente entiendo que todos los partidos deberían de manejar sus primarias cerradas, porque es como que yo te diga a ti que vivamos en el mismo residencial. Yo no puedo permitir que el residencial de afuera venga a mi residencial a querer opinar. Y así lo veo yo particularmente, por eso apoyé la cerrada de un inicio. Usted me ha dado buenos temas, mira qué cosa, una muchacha recién llegada al partido. Su compañero Hipólito Mejía varió, dijo que no, después dijo que sí. ¿A qué se debe ese cambio? Usted entenderá. Eso yo te podría contactar con él para que tú lo cites aquí en el programa y se lo pregunte directamente a él. Liz, ¿cómo va la precandidatura de Luis Abinader? ¿Qué están haciendo ustedes en lo particular? ¿Qué tarea te está tocando dentro de ese equipo político? Como tarea como tal, yo no la tengo. Yo entiendo, yo entré a la política, vuelvo y te repito, porque yo entiendo que debe haber un cambio en nuestro país y que nosotros como juventud tenemos que entrar en política para realizar ese cambio. Como te dije, el candidato más potable que hay es Luis Abinader, tanto en el PRM como en cualquier otro partido. Y Luis Abinader está haciendo algo que ningún precandidato está haciendo, que es haciendo conversatorio, escuchando las problemáticas de la gente, de la sociedad civil, de las personas de bajos recursos, y está dándole respuesta al momento, que ningún otro precandidato lo está haciendo. Porque no es lo mismo seguir en la política. La gente tiene que entender que ya la política cambió, Luis. Sí, es cierto.
Ya la política cambió y vemos casos, el tema de las redes sociales ha sido un impulso increíble para muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Mira el tema del que tú estabas hablando, Vamos a que hablar de eso es ahorita. bastante penoso, pero bueno, eso es parte de las redes sociales. Y el tú poder conectar con esa sociedad que no lo está haciendo ningún candidato, que tienen más de 20 años que no conectan con la gente, eso te da indicio de que la precandidatura de Luis Abinader es la única que está trabajando. Liz, hay una franja muy amplia de jóvenes que no ha vivido los gobiernos pasados y que quizás el mismo desempeño de los gobiernos futuros le ha desencantado de la política. ¿Cómo ustedes le están llegando a esos jóvenes? ¿Ustedes han visto algún interés real o continúa esa problemática? Mira, la problemática está, porque no podemos hacernos ojos ciegos, es como te dije ahorita. Cuando la gente le hablan de política, de una vez pone una X y dice no. Eso es como... El político lo ven como ladrón, lamentablemente. Claro, como corrupto. Pero eso es algo, que es lo que vuelvo y te digo, yo particularmente, parte de mi discurso es poder integrar a esa sociedad a que participe, porque si no participamos nosotros, tú tampoco tienes el derecho a opinar ni mal ni bien, porque tú no estás participando. Es lo que te digo, yo hace 5 años, tú me hubieras hablado de política y yo te digo, Luis, tú te estás volviendo loco, yo en eso no, ni muerda. Sin embargo, ahora ya lo tengo como un método de vida. Sí, ya usted es política. Bueno, sí. Yo le cambiaría el nombre de política, pero sí. No la política tradicional, pero sí entiendo que hay que entrar en política y Liz Miese particularmente va a permanecer en política ahora y dentro de muchos años y más años todavía venideros. Hemos visto con mucha alegría que tu partido le ha dado chance a muchos jóvenes. ¿Qué ha pasado dentro del PRM? ¿Ustedes se han dado cuenta que esto cambió? ¿Van enfocados por otro sitio? Secretaria general joven, presidente joven, ¿por dónde va el PRM? Mira, el PRM ahora mismo tiene el balance perfecto, se podría decir. Tiene la juventud de un presidente con 36 años, pero al mismo tiempo también tiene la comparación de género, la mezcla de género con una subsecretaria que al mismo momento también es una joven adulta Sí. y de un género femenino. Eso va a llevar, y entiendo que ha sido el inicio. Yo no te estoy hablando de que nosotros le estamos dando la oportunidad a los jóvenes por decirlo. Yo soy un caso preciso de que el PRM le ha abierto las puertas de manera, con las dos manos abiertas a la juventud, porque yo soy nueva en esto. Yo estoy ahora ya mismo tiene un cargo. introduciéndome. Y le han dado el chance de disponer en un cargo. Efectivo. Y no es el chance, también que escuchan lo que uno habla. Tú hablaste hace un momentito, Liz, de conversatorios que ustedes están realizando. ¿Cuáles son, cítamela por orden, las problemáticas que le preocupan más, no solo a la sociedad en sentido general, sino a los jóvenes que van a esos conversatorios? Mira, nosotros el precandidato Luis Abinader, como lanzamiento de estos conversatorios, precisamente fue con la juventud. Nos dimos cita con cientos de jóvenes, los cuales hicieron diferentes tipos de preguntas y él se la contestó. Entre esas preguntas, la que más me marcó a mí fue el tema de que, señores, la juventud no quiere quedarse en ese país, quiere irse fuera. Sí. Porque lamentablemente el país no le está llenando la expectativa a la gente joven. Entonces eso es algo que hay que cambiarlo. Eso es parte de la propuesta de Luis, cambiar eso. Otra de las, entre ¿Y cómo muchas, se cambia eso? bueno, Luis tiene ¿O cómo que... propone Luis? Una de las proposiciones de Luis Abinader es poder marcar una mejor educación a nivel estudiantil, a nivel de bachillerato, convirtiendo más del 50% de las escuelas públicas en politécnicos. Okay. Para que ¿Por salga qué? con un nivel técnico. Efectivamente, tú puedes salir te graduaste del colegio y al mismo tiempo puedes ejercer una carrera técnica. Y eso yo lo encuentro, no debería ser con el 50, debería ser con el 100% de las Son escuelas. una especie de que se convierta en community college. Exactamente. Entonces, aparte de eso está el tema del emprendurismo. Aquí no se le da la importancia que conlleva un emprendurismo joven. Eso debería ser una materia de las escuelas públicas. Una materia de emprendurismo, igual que moral y cívica, igual que muchísimas otras materias, para que ya ese joven salga con la idea de que no tiene que ser empleado necesariamente. Si tú tienes la idea y la innovación, tú puedes emprender y crear un negocio y al mismo tiempo va a generar eso, un movimiento hasta de impuestos, porque tú vas a tener más Gente empresas, productiva. más... Exactamente. ¿Y la inseguridad? ¿No le expresan ningún tipo de desaliento? Claro que sí, para mí, o sea, yo particularmente entiendo que ese es el tema principal de cualquier cambio gubernamental, la inseguridad que estamos viviendo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Con una policía con una policía mal paga? ¿Cómo hacer eso? Una de las propuestas de Luis Abinader es
hacer como si fuera una reforma a nivel institucional de la Policía Nacional. Hay gente que está asustada porque dice que la va a desbaratar. Bueno, pero que te voy a decir una cosa. Si en su momento hay que desbaratarla, porque la desbaraten. O sea, no desbaratarla de desbaratar la institución, pero sí. Una reestructuración Claro, general. el que no está haciendo nada hay que sacarlo y poner gente que realmente hagan. Obviamente elevándole el sueldo, porque es que el sueldo que maneja ahora un policía nacional es un sueldo Pero deprimente. eso conllevaría el cierre de otras instituciones. Aquí hay muchísimas instituciones que tienen duplicidad de funciones. Hay muchísimas instituciones que no hacen absolutamente nada. Que a la hora que se haga una reforma de instituciones también, hay que Pero sacarla ya no hay todita. botella, dice el gobierno. ¿Pero cuál gobierno? No, te dice que ya no hay botella. ¿El porque- gobierno de la mochila? No, porque eso es otra cosa, pero dice el gobierno que ya los cruces de nómina no permiten la duplicidad de empleos. Bueno, es una percepción que está viviendo el gobierno con el país de la maravilla que ellos viven, que no es el que yo vivo, ni el que viven otra gente. ¿Cómo tú valoras el gobierno de Danilo Medina a 2 años, 6 años? 6 años. Bueno, a 6 años yo encuentro que no ha habido un solo cambio que tú digas, bueno, el gobierno de Danilo hizo esto. Y usted no está siendo muy drástica, Liz. Pero es que dime tú uno. No, yo le estoy preguntando a usted es la entrevistada. Yo, particularmente Liz Mies, bueno, el 911 fue muy buen Muy buena proyecto. iniciativa. Sí. Solamente proyecto. Bueno, iniciativa, está haciendo un buen trabajo. Y tú sabes quién está haciendo un buen trabajo también, la asistencia vial. Pero Ah, pues como mire, ya tal, usted- el ya- gobierno... mire, ya usted encontró 2 ahí, Claro. pues no es tan malo. Pero ninguno que tú digas, hubo un cambio drástico de tal cosa. No lo ¿Tú hay. no valoras en su justa dimensión la inversión del 4%? ¿Dónde ves debilidades? ¿Qué tú crees debe reforzarse? Mira, el 4% te voy a decir... Que fue una lucha de todos. Te voy a hablar sinceramente. A mí me da mucha pena porque, como tú dices, fue una lucha de todos. Fue una lucha que se hizo. Yo participé, fui a la Lira y ver cómo se aplicó ese 4%, pero ¿para qué? Oh, pero para escuela. ¿Usted no ve el ¿Escuela país vacía? el país lleno de escuelas. Escuela vacía, sin profesorado, sin un profesor adentro. Con niños, mira ahora en la apertura de las escuelas ahora, hay muchísimos videos de niños que no, todavía era la primera semana y no habían podido asistir a clase. ¿Por Entonces, qué? ese déficit, hay que ver qué Pero pasa. uno de los grandes logros que muestra el gobierno es que el niño tiene garantizado desayuno, merienda y comida. Eso no es un logro del 4%. Yo no lo veo como tal, porque vuelvo y te repito, yo creo que antes de... Eso es muy bueno, o sea, si se estuviera manejando al 100%. Pero yo creo que la institución, al recibir un 4% más del presupuesto nacional, debió de enfocarse más en la educación, que es de donde provienen todos los problemas dominicanos, en la educación, y pero para tú dar una buena educación, ¿qué tú necesitas? Tener un buen profesorado. Tenemos profesores que no asisten ni siquiera la primera semana a la escuela. Entonces ahí tú dices, el gobierno se aplaude él mismo sobre la educación, sobre el 4%, pero ¿cuál es el cambio que han hecho drástico en educación? ¿Hacer más escuelas para tenerla vacía? Hay quienes cuestionan, Liz, que tu partido no tiene esa posición que tienes tú y que tienes mucho, que es como muy pasivo en términos de oposición. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Ustedes están haciendo la oposición correcta? No, yo creo que el partido como tal, ahora que se está estructurando nuevamente con un presidente nuevo y una secretaria general nueva, a partir de que ellos han tomado posición, sí se está haciendo la real oposición que amerita. Lo que pasa es que también tenemos perdóname que me enfoque, pero es que tengo que sacarlo a colación. Tenemos un gobierno que se ha colocado en decir que el PRM no es oposición. Pero Que no es por eso oposición. te Pero lo digo, entonces, porque- ¿qué quieren que hagan? Lamentablemente la oposición que nos corresponde a nosotros es proponer ideas, fiscalizar lo que está mal hecho. Y mira el ejemplo de lo que está pasando en el Congreso, que por 10ª vez le vuelven a trancar el juego a Faridh Raful con su... propuesta. Pero claro, entonces, ¿cuál es la oposición que necesitan ustedes? Pero dice, no, ustedes no, yo no, porque yo no soy No, PLDista. cuando te estoy hablando de ustedes, Dice- hablo del dice- gobierno. Dice el Congreso Nacional y dice el gobierno que el caso que Farideh pide ya está en justicia. ¿A Entonces, ¿qué usted le atribuye? Bueno, están sometidos todos, incluso miembros de su partido. ¿Tú entiendes que están todos sometidos? Ah, bueno, pero yo no soy, yo le digo, están sometidos La sociedad, todos. la pregunta sería, ¿la sociedad dominicana entiende que al día de hoy están sometidos todas las personas que participaron en el caso de Odebrecht? Pero una pregunta a Liz, ¿usted cree que todos los que están ahí merecen estar
y faltan más o hay que hacer eso de nuevo? No, yo entiendo que el que tuvo algo que ver... No importa el partido. No importa, claro, efectivamente, porque uno no puede tampoco cegarse por pasiones. Todo el que tuvo que ver debería de estar y quedarse ahí. Y obviamente si tuviéramos también una diferencia de poderes, pero cuando tú tienes todos los poderes que los maneja una sola persona, es difícil, pasa lo que está Liz, pasando ahora mismo. Una pregunta, porque tú eres joven, pero ¿cómo en una sociedad tan politizada como esta logramos eso que usted apunta de separar los poderes? Porque automáticamente llegue Juan o llega Pedro, quiere controlarlo todo. Y esa ha sido la práctica, no digo que esté bien. Esa ha sido la práctica, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo Balaguer como el que más dicen que lo ha hecho Danilo. Yo todavía tengo mis dudas con Danilo, hay que ver lo que viene ahora con las nuevas cortes. ¿Cómo lograr cambiar eso? Y de seguro que si Luis llega, Luis va a querer tener su gente. Pero es que con ese pensamiento no vamos a mantener la vida igual. Bueno, pero lamentablemente entonces eso es lo que ahí es tenemos. donde están las propuestas, ahí es donde entran los candidatos y el liderazgo que se puede Pero crear. vemos a Hipólito y a Leonel aspirando todavía. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, pero es que tú entonces tienes que hablar con los seguidores de ellos. ¿Atrás de qué Es que no están? quieren venir los de Hipólito. ¿Atrás de qué están? Yo entiendo en el progresismo, entiendo en que hay que darle la oportunidad a una persona que no haya participado ya de lo que es el escenario gubernamental. ¿Usted cree entonces que con esa plataforma de gente que gravitaron en el gobierno de Hipólito, de Antonio Guzmán, que también están atrás de Luis, y es un líder político, es lo justo, es normal, pudiéramos tener algún tipo de cambio? Yo creo que Luis Abinader representa el cambio al 100%, porque independientemente tenga, como tú dices, esas alianzas, vamos a poner, arcaicas de hace 20 años, también tiene un cambio real de juventud que está haciendo un trabajo con él. ¿Y ustedes no tienen temor de que esos viejos robles, Liz, como ha pasado en otros partidos, Lo que pasa es que yo no puedo decirte... se impongan? Yo te voy a decir la verdad. Yo te estoy hablando particularmente de Liz Mies. A mí nadie se me ha impuesto. Pues, Entonces yo me mantengo firme en que no va a pasar. Y señores, Luis, estamos en una generación que por obligación tiene que haber un cambio generacional. Por obligación, no es una cuestión de que si tú quieres o no quieras. ¿Y usted no temen, Liz, de que el gobierno, con el candidato que salga, pueda imponer los recursos del Estado en las elecciones que vienen? Yo entiendo que el país ha despertado y que independientemente la gente va a coger su picapollo, va a coger sus 500 pesos, pero va a tener un voto consciente. Porque eso se da en campaña. Aquí dan picapollo y... Pero totalmente, te lo dice una persona que ha visitado, independientemente de política, antes de manejarme en estos menesteres, que visité barrios, que he visitado barrios del Distrito Nacional y escucho lo que dice la gente. Claro que se da, claro que se le da el picapollo, claro que se le dan los 500 pesos, señores, eso no podemos... No me voy a sentar en tu programa a vender teoría. Antes de entrar en otros temas muy particulares que quiero tratar para escuchar tu posición como política y como mujer, ¿vendremos a Liz aspirando a alguna posición electiva en las elecciones que vienen? Mira, por el momento yo no tengo aspiración alguna. Yo entiendo que nosotros tenemos que trabajar para poder elevar la candidatura del candidato más potable que es Luis Abinader. Y quizás en un futuro sí. Yo soy nueva en esto, vuelvo y te repito. Entiendo que necesito primero formarme un poquito más para no hacer lo mismo que está pasando, de que tenemos congresistas, de que tenemos alcaldes, concejales, que no tienen el conocimiento de nada, por eso hay que formarse. Los profesionales son. Está bien, pero no le restemos mérito al que no es profesional. Es que yo tengo mi posición con eso. Yo creo que hay posiciones del Estado que usted tiene que tener una mínima formación académica. Tú y yo estamos totalmente de acuerdo. Entiendo que hay que formarse. Ahora bien, esa es mi posición al día de hoy. Tú sabes que la política es muy coyuntural. Y cambiante. Exactamente. Quizá más adelante, si se presenta la oportunidad para alguna aspiración, pero Liz Mies como tal, al día de hoy, no tiene aspiración. Liz, tu opinión de la ley de partidos aprobada en el Congreso. Bueno, es una ley que no es perfecta, obviamente. Es una ley que se tuvo que aprobar así para que se apruebe, porque si no, no se iba a aprobar. Pero independientemente de esas imperfecciones que tiene, entiendo que en su momento se podrán cambiar, ponerla un poquito más. Cuando ustedes tengan mayoría en el Congreso, tal vez. No necesariamente, eso es una ley que favorece tanto a la oposición como al gobierno en su momento. Pero dicen por ahí que al gobierno no, porque eso restringe mucho a los gobiernos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Luis, lo que pasa es que yo, aunque tú me oigas un poquito idealista, yo entiendo que lo primero es que en el 2020 el Congreso va a dar un cambio, un giro del cielo a la tierra. Ay.
va a entrar muchas ideas nuevas, mucho liderazgo nuevo. Ojalá, ¿eh? Pero es que hay que pensar así, aunque tú te oigas idealista. No, yo me río. ¿Tú sabes por qué yo me río? Porque yo he oído ese discurso muchas veces, no solamente de ti como opositora, también incluso de muchísimos que son PLDistas y no llegan. Sí. Y se impone otra cosa. Vuelvo y te repito, quizás hace 4 años, 8 años, 12 años, era una percepción, como van cambiando todos los años, percepción diferente. La verdad es, Luis, que hace 8 años, hace 12 años, nosotros no teníamos ni el poder investigativo que existe al día de hoy, ni muchísimos otros vínculos que tenemos en el día de hoy, que no estaban hace 4 años. Tú eres mujer, eres política, está en el Congreso el tema del código con el tema sobre todo del aborto. ¿Tu opinión en torno a eso? Ahí yo me reservo las opiniones, porque entiendo que como mujer, eso es un tema muy personal, eso es un tema que afecta... ¿Usted está de acuerdo con las 3 causales? Me reservo la opinión de la misma. Ay, no quiere responder. Me reservo porque tengo un choque de ideas ahí. Ahí entra lo religioso, entra lo humano. Efectivamente, y prefiero reservármelo. Bueno, Liz, te presto esas cámaras para que en un minuto le des un mensaje a esa sociedad civil, ¿no? Que entiende el PRM debe ser la mejor opción. Claro que sí. Bueno, yo quisiera hacerle un llamado formal a la juventud, precisamente, a la juventud que nunca ha participado, que nunca ha escuchado una propuesta, a que este es el momento de participar. No participar quizá arduamente, pero sí de escuchar propuestas, sí de escuchar y preguntar también a los diferentes líderes políticos para que en el 2020 podamos tener un voto más consciente, un voto real, que no sea un voto para sacar al que está ni poner el que no está, sino que sea un voto por propuesta creíble para nuestro país y buscar la mejoría y el cambio, obviamente. Liz, muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Liz Mieses, secretaria de Enlace con la Sociedad Civil del Partido Revolucionario Moderno, nos acompañó en esta interesante entrevista de este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, que ya volvemos con la parte complementaria. Interesante la conversación con Liz Mieses, quien es una política joven que tiene ideas muy claras y que ojalá muchos de todos los partidos puedan empezar a materializar. A ustedes gracias por haber estado con nosotros este domingo en Precisando. Descansen, feliz resto del domingo y continúen con la programación de EN Televisión. Por ahí viene Lisette y su programa muy importante. A ustedes, bye bye.